Bueno, muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto estar aquí en este centro, en este claustro de conocimiento. La verdad, lo personal para mí, la primera vez que tengo la posibilidad de compartir algo en la universidad, un centro de conocimiento, y me honra demasiado, de hecho, que amo mucho la academia. Para mí es un sueño un día poder compartir un poco más en estos espacios y dar un granito de arena y contribuir a que las nuevas generaciones se vayan formando y sean verdaderamente un aporte para esta sociedad que tanto necesita. Mi nombre es Iván Darío Suárez y yo soy compañero de Daniel Gómez y les venimos desde Colombia compartir con ustedes un poco de este maravilloso mundo que son los datos y cómo nuestro gran aliado Power BI hace cosas maravillosas, es posible sacarle un mayor provecho a este mundo de la información en el que estamos inmersos hoy en día. Entonces, como les decía, Natalia Gómez, ella es CFO y cofundadora en Ivanta Consulting, es ingeniera industrial, nosotros somos ingenieros, entonces estamos más a gusto de estar aquí, y es consultora y formadora en finanzas corporativas orientadas a la inteligencia de negocios, y también es cofundadora de la comunidad Power Platform Colombia. Bueno, les presento a Iván, él es CEO y cofundador de Ivanta Consulting, trabajamos juntos en una empresa consultora en la parte de finanzas y también inteligencia de negocios para las empresas, y sumamos también todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de optimización y automatización de procesos por aplicaciones de Power Platform. Él es ingeniero mecatrónico, tiene maestría en gestión de proyectos, tiene la certificación de experto en Excel y es un amante de la analítica y la automatización, toda la parte técnica, código, todo eso. Él es el experto con ese tema, le encanta, le fascina. En mi parte, yo estoy más enfocada en la parte de negocios, más de finanzas, más de conocimiento del cliente, más de contacto con el usuario final, porque eso mismo también podemos entender cómo podemos traducir esas necesidades a una máquina y a todas las aplicaciones que nosotros manejamos. Donde nos pueden encontrar directamente, pues en LinkedIn, tienen nuestros correos electrónicos para lo que nosotros podamos servir. De hecho, nosotros como ingenieros, como en esta sociedad que formamos, tenemos una premisa. Ante los retos decimos que yo lo hago posible y ella lo hace produciendo. Y esa es la sinergia que estamos buscando. Realmente nosotros como ingenieros nos encargamos de solucionar los problemas, pero también tenemos que ver que eso realmente a miras de un negocio realmente pues sea algo que pueda perdurar el tiempo y que genere los réditos propios del esfuerzo que se ha hecho en la iniciativa de la industria. Queremos agradecer ante todo a la comunidad Power Platform Euskadi, aquí en representación de mi amiga Inés, de Cristina y de todos los presentes. Muchísimas gracias a la gente de Open Data también por darnos la oportunidad de abrir estos espacios y poder compartir con ustedes. Muy bien, vamos con la agenda de esta presentación. Vamos a dar una breve introducción de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar puntualmente de el diagnóstico financiero y vamos a colocar todo lo que es el poder del uso de Power BI, Machine Learning e inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico financiero de las empresas. Brevemente vamos a ir por una parte de conceptos clave. Luego seguimos con la comparación del diagnóstico financiero tradicional, todos los planes financieros. El Javi me podrá decir si no hemos tenido que sufrir bastante a lo largo de los años de cómo nos demoramos, cómo sacar unos cálculos, un presupuesto, ventas, ha sido un poco complejo, y como herramientas como Power BI, en este momento en Machine Learning e inteligencia artificial, como no solamente es más eficiente y nos apoya más, sino la precisión y la rapidez en los resultados. Entonces, hacerles una comparación del antes y el después, sin dejar de ser financieros. Y seguimos con entrelazando inteligencia artificial y Power BI, ya visto desde un tablero, desde un cuadro de mando financiero, de cómo vienen los datos, cómo viene desde la contabilidad, todo el proceso que se hace con información, hasta llegar a un tablero interactivo del usuario final. Puede leer y entender muy bien sin necesidad de ser financiero, tomar decisiones, y no solamente eso, sino de qué va a pasar más adelante, cómo vengo, qué ha ocurrido y qué va a pasar más adelante. Y por último, conclusiones, preguntas, respuestas y las conclusiones. Muy bien, dentro de la introducción tenemos, y es que
En un mundo de constante evolución, ya en este momento con todo ya escuchamos inteligencia artificial, machine learning, para muchas cosas, pero ya cuando nosotros aterrizamos eso a lo que es el negocio, tenemos que buscar la verdadera aplicabilidad de este tipo de herramientas y las finanzas no se quedan atrás. ¿Qué empresa no maneja finanzas? Es más, nosotros como personas, el simple hecho de tener contacto con el dinero ya nos hace usuarios inmerecedores y obligados a conocer finanzas, de saber de finanzas, así son las finanzas personales. Entonces, cuando nosotros trabajamos y decimos que el diagnóstico financiero ha sido revolucionado, es porque realmente cuando hacemos uso y combinamos las finanzas con inteligencia de negocios, que en este caso de la mano de Power BI, y a eso le sumamos la parte de inteligencia artificial, pues no solamente vamos a tener el conocimiento de los patrones y lo que ha venido pasando en años o periodos anteriores, sino que va a suceder y eso nos va a permitir como usuarios finales, como dueños de negocio, como gerentes, como personas que tomamos decisiones, a tomar decisiones, uno, basadas en datos, informados en datos, y segundo, digamos, haciendo uso de comportamientos y patrones anteriores que nos van a permitir predecir de una manera más exacta y eficiente lo que viene más adelante. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros vamos a hablar. Conceptos clave, muy rápido. No, esto no es una clase de finanzas, no se asusten, tranquilos, que esto no muerde, pero sí es importante que sepan qué es un diagnóstico financiero. El diagnóstico financiero básicamente lo que hace es evaluar la salud financiera de una empresa. ¿Cómo estamos en sí? Yo siempre digo como financiera y defiendo, a pesar de ser ingeniera, defiendo las finanzas porque es que todo lo que sucede en la compañía, todo se traduce en dinero. Ganancias o pérdidas, todo lo que se haga a nivel logístico, ventas, administrativo, operativo, todo va a aterrizar a unos resultados financieros. Entonces, definitivamente yo defiendo que todo aterriza en las finanzas. Entonces, ¿qué evaluamos con un diagnóstico o qué miramos cuando los profesionales de finanzas evaluamos en un diagnóstico? Lo primero son 5 aspectos fundamentales. El primero es la viabilidad. Y es cómo la empresa gana dinero. Está ganando dinero en su actividad, no lo gana. Crece sus ventas, no crece sus ventas, tiene que ver con la parte operativa. Seguimos con qué es la sostenibilidad. La sostenibilidad es la estructura de gastos. Es decir, si mis ventas van creciendo, mis gastos también van creciendo y van creciendo a la misma proporción, o no. O por el contrario, pasa que hay unas ventas quietas, pero los gastos van hacia arriba, la estructura de gastos. Entonces, eso es importante porque con la mezcla de la viabilidad y la sostenibilidad, dependiendo esa relación que hay entre esos dos, pues vamos a determinar si la empresa es rentable o no rentable. Sencillo, las empresas para qué se constituyen, pues para generar una rentabilidad a los accionistas. Es así de sencillo. Luego seguimos con algo muy importante que es la capacidad de pago, y esto tiene que ver con el flujo de caja. El flujo de caja para las empresas es como la sangre para nosotros. Una empresa puede tener muchas ventas, pero si no tiene flujo de caja, está muerta. Entonces, empresa que no cuide su flujo de caja está realmente condenada. Y por último, tenemos si la empresa tiene una capacidad de endeudamiento. ¿Para qué? Para atender necesidades a corto plazo o porque de pronto una empresa decida hacer inversiones o quiera ampliar, no sé, una planta de producción o quiera ampliarse para nuevas líneas en el mercado. Entonces, estos 5 factores juntos nos ayudan a interpretar si la empresa o la compañía está bien, está mal o para dónde va. ¿Cuál es nuestra materia prima para evaluar todo esto? Los estados financieros. La contabilidad. La contabilidad es la materia prima que todas las empresas, universidades, empresas del sector público privado, es una materia prima que se tiene que lamentablemente muy pocos están haciendo uso de esa información, de esos datos de años, y no se están utilizando para hacer un diagnóstico. Son muy pocas empresas, bueno, en Latinoamérica pasa, no sé acá, seguramente también, y es que las empresas simplemente llegan, presentamos los estados financieros, el contador le entrega el informe y ya, hasta ahí llegó. Pero no hay un análisis de qué está pasando con esas cifras. Y no solamente es el que no se haga, sino porque no se sabe hacer. Muy pocas empresas, es decir, todas las empresas tienen un contador, pero resulta que el contador no es un financiero. Y son dos profesiones y roles completamente diferentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros y casi que evangelizando el uso de herramientas como Power BI? Es decir,
Usted no necesita ser financiero, es más, si no tengo financiero en su compañía, no importa, pero si usted aplica estas herramientas y toma como base su información contable, pues podemos responder esas preguntas, hacer un gerente, un dueño de negocio, hacer un diagnóstico sin necesidad de ser financiero. Para eso está este tipo de tecnología y, por supuesto, cuando estamos usando el auxiliar de inteligencia artificial, le va a servir a la persona que toma decisiones, a un gerente, a una junta directiva, tomar decisiones de una forma acertada. Bien. El diagnóstico financiero revolucionado, que es lo que lo hemos bautizado así para esta presentación, es precisamente hacer uso de estas herramientas para tomar análisis o tener análisis precisos, eficientes y detallados. Bien. En cuanto al tema de la inteligencia artificial, pues es una tecnología que simula la inteligencia humana, procesando grandes cantidades de datos y aprendiendo de patrones. La importancia de la inteligencia artificial hoy en día es que estos patrones no tienen que ser necesariamente datos normalizados. Procesar imágenes, procesar audio, procesar video. Luego, la capacidad de poder esta información hoy en día es mucho más amplia. Y también que en el caso del Machine Learning, una herramienta de la inteligencia artificial, tiene la capacidad de entender patrones históricos, datos históricos, para poder proyectar, hacer forecasting que en un periodo de tiempo con una precisión muy importante, con un factor de confiabilidad del 85%, lo que nos permite a nosotros atrevernos a predecir el comportamiento de una variable en un futuro, en un periodo concreto de tiempo. Pues bueno, ya tenemos como nuestro protagonista Power BI, es el que permite realmente convertir esos datos, esa información, esos datos en información de valor. Realmente es aquí donde nosotros podemos plasmar y traducir toda esa serie de datos que hay por allá, guardados, almacenados, que se van registrando con el paso de las transacciones, en verdaderamente información que le permita ya a los usuarios finales, que sean dueños de negocio, analistas, a tomar decisiones, a poder entender qué es lo que está pasando con el actuar del negocio, qué es lo que yo debo mejorar, en qué estoy fallando, qué es lo que no se está cumpliendo, y lo más importante, que puedo interactuar en el tiempo, que puedo interactuar en diferentes variables, dependiendo cómo se plane la información. O sea, que Power BI te pone al alcance una información que verdaderamente te comunica y que te permite de esa manera interactuar y tomar una decisión con un nivel de certidumbre mucho mejor que cuando tú tienes un informe plano, estático. Luego, pues, hoy en día, decir que hablemos de términos financieros sin incorporar Power BI es como quedarnos en el pasado, es quedarnos en una foto, y esto es poder que evolucione, que revolucione nosotros en esta charla. Bueno, antes de continuar, queremos darnos unos breves conceptos de la parte del análisis, cuando estamos hablando puntualmente en este campo. Hay 4 tipos de análisis. Uno es el análisis descriptivo. El análisis descriptivo básicamente lo que nos indica o nos dice es qué ha ocurrido en el pasado. Aquí, ¿qué es la información que se toma? Los datos en bruto, datos preparados, y hay un tipo de reporte. Hasta aquí, es decir, hasta acá, perdón, viene lo que es el Power BI. El Power BI simplemente nos entrega un análisis descriptivo, qué ha pasado, es decir, qué ocurrió. Lo segundo es un análisis diagnóstico. El diagnóstico responde a la pregunta de por qué ocurrió. Entonces, si yo estoy trabajando sobre un dashboard en Power BI, no solamente me dice qué ha pasado, sino que de alguna manera con los objetos visuales yo puedo determinar aquellos momentos en donde, no sé, si estamos hablando de ventas. Ok, esto fue un incremento de ventas. Me permite ir a ver por qué sucedió. Entonces, estamos hablando que Power BI llega hasta el análisis descriptivo y el análisis diagnóstico, es decir, de aquí para atrás, qué es lo que ha sucedido y por qué. Luego seguimos con otra fase, que es todo lo que tiene que ver con análisis predictivo, que lo que nos dice es, con estos patrones y con esto que ha sucedido en el pasado, ¿qué es lo más probable que suceda en un futuro? Que es donde entra el uso de Machine Learning, por ejemplo, que es donde evalúa patrones, los bajos en el pasado, los algoritmos, evalúa qué sucede y me va a decir, ok, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y tenemos un cuarto que es ya lo que es
el uso de la inteligencia artificial, que es el análisis prescriptivo. El análisis prescriptivo lo que hace es decirle, ok, eso fue lo que pasó, eso es lo que va a pasar. Pero como usuario yo puedo decir, ok, ¿qué pasaría si yo aumento las ventas en un 2%? Me permite como usuario jugar antes de tomar una decisión. Pasen las juntas directivas, pasen, digamos, a fin de año en las reuniones o en las juntas para tomar decisiones para el siguiente año. Es a veces como que se toman decisiones sin saber qué va a pasar. En este caso, la inteligencia artificial lo que nos ayuda y nos facilita es a, ok, bueno, ¿qué pasa si seguimos con esta línea de producto? ¿Qué pasa si seguimos, si más bien de un porcentaje de ventas, qué pasa si este 20% es lo que yo vendo, no sé, cuadernos, pues, ¿qué va a pasar con la rentabilidad? Entonces, ese análisis prescriptivo me permite jugar con esas posibles decisiones que yo voy a tomar y me va a permitir ver anticipadamente si mi objetivo es rentabilidad, ok, ¿qué va a pasar con la rentabilidad? Si mi objetivo es, no, yo quiero mejorar mi flujo de caja, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi endeudamiento? Es muy útil, sobre todo en la parte de cartera. Estamos hablando de temas financieros, pero no solamente se aplica a eso. No solamente se aplica eso, se aplica a todas las áreas de una compañía. Inventarios, producción, ventas, todo lo que ustedes quieran manejarlo, en comportamiento y sentimiento del usuario, todo lo que se quiera y lo que nos imaginemos se puede hacer con este tipo de análisis. Hoy puntualmente lo estamos aplicando a las finanzas, pero sí que lo podemos aplicar a cualquier área de una compañía o de un sector económico. Muy bien, la gran conclusión de esta primera parte es que juntos, Machine Learning, Inteligencia Artificial y Power BI están redefiniendo lo que es posible en el ámbito del diagnóstico financiero y nos permite tener un enfoque más rápido, preciso, inteligente y más visual. Muy bien, entonces creo que ahora sí ya vamos a explicar brevemente cómo se entrelaza esas tres herramientas con la contabilidad, con los datos contables. Tenemos aquí la empresa. En primer lugar, ¿qué información tenemos de la empresa? La contabilidad, básicamente todas las empresas lo manejan. ¿Y qué es lo que se hace? Aplicando inteligencia artificial, lo que hacemos es usar series temporales, algoritmos de Machine Learning y procesamiento de grandes datos. Cuando nosotros aplicamos esta información, estos algoritmos, todo eso se traduce y lo llevamos a unos dashboards en Power BI, donde podemos obtener informes financieros y gráficos interactivos, donde el usuario final puede navegar a través de la historia, puede ver qué ha pasado, qué ocurrió, y puede tomar sus decisiones. Esto a su vez lo que hace es alimentar y hay una retroalimentación de un aprendizaje continuo, que eso es básicamente que es Machine Learning. Ir tomando cada vez e ir aprendiendo lo que va a suceder. Ya dicho esto, vamos entonces a pasar a la práctica. Es que estoy a contrarreloj. Bien. ¿Cuál es el reto como tal? Tenemos acá una serie de informes, ficheros en Excel, donde cada uno de estos que están acá es una balanza. Tenemos balanzas. Cada uno de estos informes nos está trayendo un balance, un corte a un mes puntual, pero como tal, si vamos a ver al interior del mismo, no estamos teniendo información normalizada. Y ese es el común denominador en muchas empresas, donde quizás el registro de la contabilidad se hace a través de un LP, pero cuando te entregan la información para analizarla,
lo entregan en ficheros. Dice, mira, ahí están los estados. A veces pasan en negocios pequeños donde la contabilidad la lleva un tercero. Cuando el dueño del negocio quiere empezar a entender cómo está pasando, te entregan ficheros y dice, ah, sí, claro, aquí te pasa la historia mes a mes de cómo está tu negocio. Y ya verán cómo viene realmente. Todos aquí son datos normalizados. Sí, todos saben. Sí, sí, ven. Un dato normalizado es aquel que se entrega en una tabla, ¿no? Como tabular. Ya vamos a mostrarles cómo vienen estos archivos, que es como lo descarga un ERP, un sistema contable. Ah, no. Básicamente lo que se debe hacer es tratar esos datos de manera tal que la máquina lo entienda para que lo pueda procesar. Entonces, tiene que haber, antes de hacer toda esta parte de Power BI, pues tiene que haber un proceso de transformación de la data para que se pueda manejar. Tienes que dejar de compartir y compartir la pantalla porque creo que yo compartí el archivo. Sí. A ver. Entonces, cerramos esta ventana, esta. Ahora sí, es que la ventana os tengo que borrar la ventana. Creo que se ve. Sí, sí, lo escribís. Sí, cuando pones escribir. Entonces, lo que les decía, o lo que les explicaba Natalia, esto es una información que no está normalizada. Para que una información sea susceptible de poder segmentar, el poder trabajar en Power BI, necesitamos trabajar bajo un contexto que se llama el contexto de filtro. Como tal, para poder filtrar la información, tenemos que tenerla de manera que existan campos que permitan categorizar la información por diferentes propiedades, bien sea tipo de cuenta, por nacionalidad, por, qué sé yo, código de producto, lo que sea. Por lo general, en la contabilidad, los ERPs nos presentan la información bajo un esquema o una jerarquía objetiva, que depende de una jerarquía de códigos que van desde un nivel primario y van yendo a un nivel mayor de granularidad para especificar un detalle de una cuenta. Pero cuando tú te vas a trabajar, digamos, si lo hacemos en la expresión más sencilla del análisis de datos dentro de un entorno de Excel, hablaríamos de una tabla dinámica. Si tú te llevas esta información así, no la puedes trabajar en una tabla dinámica. No es posible porque te están revolviendo, digamos en Colombia, peras con manzanas. Te están llevando a un solo campo, te están llevando a diferentes niveles de jerarquía. Te están llevando subtotales. Por acá más abajo vamos a encontrar totales de cuentas, lo que impide de alguna manera trabajar con ello. Ahora, vemos que hay encabezados. Estos encabezados los tenemos que remover de ahí. No nos facilitan el manejo de la información, pero hay información de utilidad, como es el periodo en el que se está analizando la información. Y si vemos más abajo, van a notar nos encontramos con estas cosas. Hay un corte, vuelve a arrancar otro informe y así sucesivamente. Si lo viniéramos a trabajar desde el plano nieto de un Excel, lo que tendríamos que hacer es empezar a eliminar esas filas, tratar de juntar esa información y empezar a darle una manera de una estructura tabular que nos permita hacer el cálculo. Cosa que sería muy tedioso si empezamos a notar que no es un informe que tenemos, sino que tenemos alrededor de unos 300 ficheros y hacer con cada uno ese trabajo, pues sería una labor bastante extensa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a entrar a trabajar con Power BI. Power BI, la mayoría de los presentes conocen de Power BI. ¿Han trabajado? ¿No? Algunos no, bueno. Power BI es una herramienta de Microsoft que nos permite conectarnos a cualquier origen de datos
volverlo una información normalizada, susceptible de poder utilizar. Para poder llegar a eso, Power BI tiene un partner, podemos decirlo así, el Power Query. Power Query es el encargado de hacer la magia, si se puede decir de alguna manera, con los datos. Porque esa información que ustedes encontraron ahí, con unos cuantos pasos, podemos llegar a obtener esto. Esto ya es una estructura normalizada. Esto es una estructura tabular que ahora sí yo puedo llevar a un objeto visual, cualquiera que sea, y poder empezar a trabajar, interactuar y ver qué es lo que está pasando con mis datos. Entonces, lo que hemos hecho en este caso, Power Query, es simplemente crear una función que nos permita justamente partir de un origen de datos y replicarlo en todos los ficheros. Vamos acá, les quiero mostrar muy brevemente el código. ¿Qué es lo que hemos hecho? Como les dije, Power Query se conecta a un origen de datos. En este caso le hemos dicho, oye, conéctate a un libro de Excel. En ese libro de Excel te vas a conectar a una hoja en particular y a partir de aquí el secreto está en poder hacer consultas escalables. ¿Y a qué me refiero con escalables? Detectar patrones de la manera más general posible para que se adapten a los diferentes tipos de fichero. En este caso, el principal reto es que necesitamos obtener una fecha. Y les mostré hace un rato que la fecha está en una posición diferente de la estructura tabular. Entonces empezamos a hacer con una serie de procedimientos que nos permite Power Query bajo el concepto de que como él, a pesar de todo, nos va a presentar la información siempre dentro de una estructura tabular, podemos jugar con los campos, convertirlos en listas. Las listas, como se entiende, son rangos de datos, donde yo puedo identificar patrones y le puedo decir, voy buscando posiciones, y con esas posiciones puedo identificar dónde está el dato. Ya capturado ese dato, lo que hace Power Query es que cada uno de estos nombres que ustedes ven aquí son variables, donde me almacena información. Una información resultado y un proceso de transformación. Entonces, yo puedo tener aquí estas dos variables, a partir de ahí construir una fecha, luego después de eso, entonces ya identifico unos encabezados, eliminamos todas esas filas basura que no necesito ya porque capturé lo que necesito y empiezo a hacer la selección de las columnas y filas que requiero para la información. Por ejemplo, aquí estamos identificando todas aquellas columnas que tienen datos numéricos, o sea, las de las cuentas, para poder eliminar todas las demás que no van a ser parte de la información que vamos a analizar. Y ya con eso, finalmente lo que hacemos es definir una columna donde hacemos la resta entre el cargo y el abono para obtener ahora sí el dato a procesar y agregamos una columna de fecha que la habíamos generado aquí para que nos quede ahora sí lo que vimos hace un rato, una tabla ya normalizada con la que vamos a empezar a construir nuestro modelo de datos. Aquí, en esta consulta, le hemos cargado toda la carpeta con todos nuestros ficheros. Ya nos hemos dado cuenta que la función realiza la operación. Que ustedes ven aquí, todos los ficheros que vimos hace un rato están aquí y después de hacer el procesamiento, hemos llegado. Y lo que hemos hecho es también generar unas equivalencias con un catálogo de cuentas para poder identificar a un nivel determinado de cuenta, en este caso un nivel 4, identificando cada una a qué grupo o a qué jerarquía pertenece. Ya con eso, nos iremos entonces al Power BI. Acá. Básicamente aquí en el proceso de TL lo que se hace es, al analista financiero es a mí como financiera qué datos necesito. Es decir, yo no necesito un nivel de detalle del libro diario, por ejemplo, sino que me sirve el final de esa, o el saldo final de activos fijos, o el saldo final de patrimonio. Entonces, lo que se está haciendo en esta parte justamente es discriminar a nivel de cuenta los generales para que en el momento que yo voy a hacer los cálculos o los indicadores financieros, pues a mí el sistema ya me está trayendo el saldo final o el grupo que yo necesito
para ahí sí hacer mis gráficas, mi cálculo de indicadores. Entonces, ¿cuál es la idea antes de nosotros iniciar con un proyecto, el que sea? Cuando se va a implementar Power BI, es entender el negocio, es decir, entender al cliente o al usuario qué es lo que necesita para asimismo hacer este tipo de transformaciones. Si yo no entiendo ni tengo claro qué es lo que el usuario final o el analista de datos requiere, pues esto no tiene ningún sentido. Es importante, como les digo, nosotros para hacer esta construcción, pues él es el experto en la parte de teletransformación, pues yo tengo que haberle indicado, mira, yo necesito estas cuentas o estos grupos, o necesito que hagas la operación aritmética entre abonos y cargos, entonces es necesario. ¿Tiene el plan contable propio o varían así? Tenemos ya es obligatorio aquí. Sin embargo, hay empresas que manejan el plan contable todavía el colombiano de hace unos años, pero digamos, esto que estamos manejando es con las NIC, ya con las NIC. A veces cuando manejamos proyectos de España, pues nos toca trabajar con el plan de cuentas español. Claro, es que las normalizaciones al final se va a depender también y luego la constitución de estables. Nosotros hacemos, porque obviamente tenemos empresas de varios países. Entonces lo que hacemos es traer el plan de cuentas de cada país y hacer una comparación con las leyes. Es decir, esta cuenta equivale a tal cosa, esta cuenta equivale a tal cosa. Pero eso ya lo tenemos estipulado, simplemente es, esta cuenta que me la trae tal número equivale a tal otra. Y corres la Usa el conversor, ¿no? Un conversor que al final todo vaya a NIF y entonces este modelo estaría en NIF. Sí. Correcto. Entonces, lo mismo, para el plan de cuentas de España lo tuvimos que hacer también así. Este lo estamos trabajando con una empresa mexicana. Esta es una empresa mexicana y lo que hicimos es su plan de cuentas, ¿cuál es su equivalencia en NIF? Ah, bueno, este es el plan de cuentas de España, ¿cuál es el plan de cuentas equivalente en NIF? Y ya se Entonces, sí que estaría en NIF. Sí, es del ideal. Pues ya hablando en temas contables y financieros, la idea es que sea en NIF. Y aquí que tenemos como dimensión va a ser nuestro catálogo de cuentas, mismo que muchas veces vamos a encontrar también esquematizado. Luego lo que hacemos es empezar a generar cada una de sus columnas indicando el grupo, la clase a la que pertenece cada una de estas cuentas, porque si notaron, los hechos están llevados a este nivel de granularidad, pero necesitamos empezar a entender a qué grupo le pertenecen y a qué clase pertenecen, para así ahora sí empezar a hacer los cálculos propios de la parte financiera. Necesitamos identificar cuáles son los del activo corriente, cuáles son los del activo no corriente, necesitamos los de pasivo. Pues, como les decía, que pertenece a nivel de balanza, a nivel de estado de resultados, para empezar ya a dar respuesta a todas esas formulaciones que se hacen en el caso de las finanzas, para en el caso puntual nuestro responder las 5 preguntas que podemos contar: viabilidad, sostenibilidad, rentabilidad, capacidad de endeudamiento y capacidad de pago. Vamos a dar respuesta a esas 5 preguntas, solo que con un factor muy importante. Por eso ese dato era súper importante capturarlo, y es que lo vamos a realizar en el tiempo. Vamos a dar vida a esto. Esto ya no es un corte en una fecha puntual. Vamos a empezar a analizar 5 años de esta información y ver qué nos pone. Entonces, ya teniendo los datos organizados, lo que nos resta ahora es construir un modelo. Lo tenemos. Es un modelo bastante sencillo. Un modelo en la estrella que lo compone 3 elementos. Nuestra tabla de hechos, que lo hicimos hace un momento, la construimos. Son todas esas balanzas de resultados que nos han entregado, nuestro catálogo de cuentas, y como vamos a trabajar en el tiempo, necesitamos la jerarquía de tiempo, una tabla calendario. Eso es fundamental a la hora de un modelo cuando tenemos datos transaccionales o de hechos. Tenemos que tener una tabla calendario. Listo. Ya aquí, por otro lado, tenemos otros elementos, otras tablas desconectadas. Esto corresponde netamente al factor adicional que le hemos agregado a esto, el Machine Learning, ya lo vamos a ver, y como tal otros elementos para ejecutar.
Entonces ya con eso, pues vamos a ver el resultado. Bueno, antes de eso, pues lo que sigue es la construcción de las medidas. Vamos a empezar entonces ahora sí a preparar esos datos para que a partir de un contexto de filtro vayan dando los resultados deseados. ¿Quién va a ejercer el contexto de filtro aquí en este caso? El tiempo. Pero el tiempo en jerarquía, o sea, vamos a manejar a nivel de año y a nivel de mes. Entonces vamos a necesitar que los movimientos los expresen por meses, por años, y empiecen a generar algunos cálculos como los del activo corriente, no corriente, algunos indicadores para el tema de capacidad de endeudamiento. Los tenemos acá. Tenemos tratamiento, calidad de la deuda. Entonces fíjense que no son operaciones muy complejas, pero que ha sido necesario primero partir de una medida principal. Simplemente estamos sumando la columna de saldo, la que les dije que se calculó en Power Query, y esta simplemente se va a ir adaptando a los diferentes contextos. Lo que le vayamos diciendo se va a ir adaptando. Creo que con un modificador de contexto básico que es el cálculo. Con cálculo le vamos a decir, oye, sí, calcúlate a partir del mes que estás ahí, pero vas a hacer esta operación, o me vas a tener en cuenta estas cuentas, etcétera, etcétera. Entonces ya con eso, teniendo eso claro, a ver, el producto final, lo que se muestra es esto. Hemos subido al servicio. Este es el resultado. Como tal, ya vamos a presentar los datos de una manera mucho más amigable, que se entienda, con una portada, informando de qué les vamos a hablar. Y para este caso, en esta charla, pues estamos obviamente diciéndoles cómo Machine Learning, la inteligencia artificial, Power BI, están transformando el. Queremos también honrar el apoyo de nuestros colaboradores. Esto no ha sido obra solamente nuestra. Han sido los dos los que hemos venido en representación de un equipo. Pero realmente esto lo hemos conformado con 5 personas. Nuestro querido compañero Miguel Ángel Ramírez, quien ha sido el encargado de facilitar la información. Gabriel Gómez, que fue el encargado de generar todo el algoritmo de series temporales. Nuestro compañero también, Brian, es el que ha hecho estos gráficos, que ustedes van a ver ahorita. Gabriel, el coautor, junto con Pablo Moreno de este libro. Machine Learning para Power BI con R y Python. Y nosotros dos que fuimos encargados de ya construir el modelo y analizar el negocio. Vamos a ver. Muy bien. Antes de entrar a explicar, no, insisto, esto no es una clase de finanzas, pero sí que vale la pena, digamos, ponernos en los zapatos del usuario final. Seguramente ya aquí la mayoría ha tenido contacto con la herramienta, con Power BI, pero digamos que no todo es Power Query, la transformación, que sí que es un trabajo grande, es un trabajo que quizás demanda la mayor cantidad de tiempo, pero eso al usuario final no le importa. O sea, el usuario final dice, ok, yo necesito que tú me muestres, me presentes algo que yo entienda. Por eso insisto, nosotros cuando estamos vendiendo un proyecto de consultoría o de inteligencia de negocios, tengo que parar mis zapatos del cliente y de cómo lo van a entender. Por eso cuando nosotros estamos, y los tableros que nosotros actualmente estamos desarrollando, son tableros que sean lo más intuitivos posibles. Y no solamente la parte intuitiva, sino que los gráficos que yo envíe sean gráficos que a mí realmente me sirvan. En finanzas, en análisis financiero, nosotros tenemos muchísimos indicadores. Entonces, yo lo que tengo que hacer es extraer qué es lo que realmente necesito, me sirve para que el usuario final lo digiera fácilmente. Por eso también hemos ido un poco más en trabajar o pasar de lo tedioso de los informes financieros, porque son tediosos, son ladrilludos. ¿Cómo hago para que el usuario final, el gerente que no sabe finanzas, lo pueda entender? Por ejemplo, que si yo le hablo de viabilidad, yo le esté diciendo qué es la viabilidad. Bueno, la viabilidad es cómo la empresa gana dinero con su actividad, que yo maneje unas tarjetas, que yo pueda ver o que el usuario pueda saber perfectamente si estoy hablando de ventas, márgenes, que si yo estoy hablando de unos visuales,
fíjense que estamos viendo básicamente dos tonos de azul que no cansen a la vista, que sean fáciles de interpretar, que el usuario fácilmente pueda, por ejemplo, navegar entre los distintos márgenes. ¿Qué pasa acá? ¿Ah? Ok, no funciona. Ok, que podamos navegar, que podamos ir de un lado a otro, que sí, párate, por ejemplo, para sacar un tooltip, que pasando, digamos, pueda haber, digamos, movimientos o cifras, que si yo quiero ir o navegar en el tiempo, pues lo puedo hacer fácilmente. Insisto, tenemos que ponernos en los zapatos del usuario final y que pueda entender fácilmente y tomar decisiones. Un gerente puede ver aquí claramente cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, las ventas a lo largo del tiempo. Si yo quiero ir a ver la sostenibilidad, que ya funcionó, la estructura de gastos. Vale. La estructura de gastos, esta parte puntual me parece buenísima cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de gastos financieros contra ventas. Fíjense que yo aquí puedo manejar unos topes. En finanzas, digamos que manejamos unas cifras de si está por encima del tanto por ciento es bueno, si está por debajo está bien. Entonces, en este caso hemos dicho que los gastos financieros no deberían superar el 5% de las ventas. Entonces, fíjense que aquí yo puedo ver el comportamiento o el porcentaje de los gastos financieros con respecto a las ventas. De entrada, yo no necesito ir a ver el análisis de meses y años anteriores para hacer esa comparativa. Yo sencillamente aquí con una gráfica puedo ver si a lo largo del año, si mis gastos financieros están por encima o por debajo de lo que es financieramente aceptable. Aquí por encima yo puedo ver que estoy pagando más por la deuda que lo que debería ser. Por ejemplo, cuando estamos hablando del OPEX, entonces, ok, ¿cuánto debería ser el OPEX con respecto a las ventas? Si yo mantengo si mis ventas van subiendo, ¿en qué proporción van creciendo también los gastos? Si los gastos están más altos que las ventas. Entonces, es importante buscar esos objetos visuales que hagan que el usuario final lo entienda fácilmente. Nosotros como consultores siempre decimos, yo tengo que hacer que esto lo entienda una persona que no sepa de finanzas. Y no solamente eso, cuando nosotros estamos trabajando nuestros proyectos de business intelligence, hagamos de cuenta que el usuario no sabe absolutamente nada. Y que cualquier persona lo pueda ver. Ustedes todos los niños de 10 años, 12 años, y sin interpretar, algo que está bien hecho. Si no lo entienden, no, ok. Cosas que no son buenas, usuarios, creo que ya lo hemos escuchado, los diagramas de pastel, las áreas no son fáciles de entender y digerir para el cerebro. Entonces, no son quizás visuales que se deben usar, por lo menos en finanzas. De pronto en otros campos sí, pero en finanzas no recomendable. En finanzas trabajemos líneas, barras, columnas, para equidad. Con eso se entiende muy bien. Por ejemplo, me gusta la de capacidad de pago, que aquí es cuando nosotros entendemos si una empresa, cuando ya analizamos el fondo de maniobra fundamental de una compañía, y si yo fácilmente puedo determinar si necesito no, aquí en el excedente de liquidez. ¿Y en qué momentos puedo necesitar deuda? O si me sobra plata o no me sobra. Si tengo el excedente de liquidez y es negativo, pues me está indicando que necesito endeudarme, que necesito dinero, necesito un crédito. Cuando llevo estos pronósticos para flujo de caja para una empresa, es mucho más fácil predecir en qué momento voy a necesitar echar mano en el banco. O en qué momento voy a tener, y ojo, no solamente eso, cuando yo veo el excedente de liquidez es negativo, necesito un crédito y resulta que yo tengo una deuda de 100 millones, pues estoy hablando de pesos colombianos, no sé si entonces yo puedo decir, ¿será que tengo más deuda con el banco de la que necesito? Como les digo, me permite predecir y saber en qué momento el flujo de caja voy a necesitar tomar una deuda. Este es un tablero financiero, un cuadro de mando muy sencillo, pero pues obviamente adaptable a las necesidades del cliente. Si el cliente dice, no, mire, yo necesito tener
En ventas, yo necesito que esto se abra por líneas de producto, por vendedores, por ciudad, por país, por lo que sea. Por supuesto que todo esto se puede adaptar. Esto es un cuadro de mando muy sencillo, solamente para los ejemplos. Ahora vamos a explicar cómo. Sí, Ya desde el punto de vista técnico, espera. Esto es análisis qué. Pero análisis qué. Descriptivo. Y aquí tenemos dos. Diálisis. desde el punto de vista técnico era lo que les decíamos hace un rato. Necesitamos tener unos componentes que segmenten la información, las famosas dimensiones, para poder llegar a esto. Nuestra principal dimensión ha sido el tiempo. Entonces, el tiempo, en este caso, es el que nos está filtrando. Cada elemento que estamos viendo aquí está ejerciendo un filtro en aquella información que organizamos. Esa es la principal importancia de hacer una limpieza de los datos, porque nosotros necesitamos justamente ver en unos objetos visuales cómo está dando respuesta a ese dato y lo que está haciendo cada objeto visual, por sencillo que sea, es un filtro. Es como si nos hubiéramos una tabla y empezáramos a filtrar. Entonces, DAX lo que nos permite es ya cuando tiene normalizado es empezar a ver a partir de ese contexto de filtro qué es lo que yo quiero como resultado o como respuesta esperada. Y luego, finalmente, poder expresar esto en un informe agradable, comprensible, que a partir del formato podamos entender que si yo encuentro un rojo, eso ya de por sí entiendo algo está pasando, algo está mal ahí, y empezarnos a formular preguntas del negocio. Luego ya con todo este entendimiento de lo que ha pasado hasta ahora, en nuestro caso vamos a tomar una sola variable, que son las ventas. Vamos a analizar, bueno, ¿qué es lo que nos va a pasar en un futuro? Pues aquí estamos viendo el comportamiento de las ventas y vemos que las ventas, como es natural, tienen unos periodos de estacionalidad y a partir de eso, entonces nosotros lo que vamos a entregarle es a un algoritmo de Machine Learning. Bueno, con esta información que te estoy facilitando, analízame qué puede pasar en el futuro. Y el algoritmo que hemos usado es un algoritmo de series temporales que como tal solo necesita una dimensión de tiempo, ya la creamos, y necesita también una sola dimensión a analizar. En este caso, ¿qué son? Las ventas. Entonces vamos a correr un algoritmo el cual nos arroja estas respuestas. Voy a hacer aquí, perdón, adelante. Antes de nosotros preguntarnos y seguir es, ¿esto para qué me sirve? A todo lo que nosotros estamos viendo es buscar para qué. ¿Esto para qué lo puedo usar? Ya hablando en términos financieros, este tipo de algoritmo y de proyecciones son bastante útiles a la hora de sacar presupuesto. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que hace es empezar a identificar patrones del pasado, obviamente a mayor cantidad de datos que tengamos, pues más precisas van a ser las proyecciones y por lo que más prolongadas. Entonces, en este caso, la data que se tiene es una data de 5 años hacia atrás. Nosotros solamente podemos hacer una, digamos, para que sea más confiable, creo que es del 15 al 20% máximo. Entonces, en este caso, si yo tengo una data de 5 años, me va a permitir predecir entre un 95 y un 98% es qué va a pasar en los 6 meses futuros, teniendo en cuenta todos los cálculos cuáles son esos patrones. Por ejemplo, si hay un mes en el que yo vendo más, en el que vendo menos, o qué es lo que está sucediendo. Insisto, ¿esto para qué sirve? Ya lo que es la práctica, presupuestos. No solamente nos vamos a ahorrar tiempo los financieros en una empresa mediana, el sacar presupuestos se nos puede tardar de 2 a 3 meses, tranquilamente, cuando nosotros sacamos presupuestos. Ya corriendo un algoritmo, pues yo lo puedo tener en cuestión de segundos y con una precisión bastante confiable, que estamos hablando del 95-98%. Entonces, esto lo que hace es que cuando yo voy a sacar un presupuesto, yo no voy a hacer como, ay, vamos a crecer el 10%, sí, pero ¿con base en qué? ¿Por qué voy a crecer el 10%? ¿Puedo crecer el 10%? Entonces, lo que hace este tipo de herramientas es darle ya un valor, que a la ejecución y al iniciar un nuevo año, pues mi ejecución presupuestal va a ir más de la mano y ya, por supuesto, voy a poder establecer KPIs y manejar, digamos, un cumplimiento más, más acertado. Entonces, para eso, en este caso en particular, el ejemplo que tenemos nos sirve para eso. Y lo que están viendo es una interfaz de R.
Machine Learning lo podemos ejecutar a través de un algoritmo de R, como tal, porque vemos que las series temporales no son otra cosa más que un modelo estadístico. Queremos tener en cuenta el tiempo y el pasado como parte de elemento para poder predecir un futuro cercano, pues que es el estadístico. Entonces, lo que hemos hecho aquí es usar un modelo estadístico denominado ARIMA, el cual lo que ejecuta es el cálculo de una media móvil, la estacionalidad, y nos da unos patrones para poder calcular unos rangos de valores, tanto el bajo y el alto, en una confiabilidad del 80, el 95% y el medio, que fue lo que vimos hace un rato. Pues acá, nosotros tomáramos esto, al calcularlo, él lo que nos va a entregar es justamente eso, nos va a entregar unos valores tanto del 80, el 95%, tanto del bajo y el alto. Eso es donde lo podemos ver con más claridad, en Power Query. Aquí en Power Query, el resultado que obtenemos de correr estos algoritmos es justamente esto. Tenemos nuestra serie de tiempo, nuestra variable de las ventas, el cálculo de la media móvil, el valor alto, el 95% y al 80%. En este caso yo dejé el del 95%. Y esto que tenemos acá es para poder anexar las dos tablas. Yo tengo mi historia y abajo obtengo mi forecast. Tenemos la predicción. Esto se lo entrego a Power BI y es lo que nosotros obtenemos. Estamos viendo nuestra variable, nuestro algoritmo nos ha calculado la media móvil con un periodo de 6 y nos está entregando 6 meses, teniendo en cuenta estacionalidad, promedio de las ventas, y nos da unos valores con los cuales, como decía Natalia, ahora sí podemos fijar unas metas cumplibles de ventas, porque muchas veces lo que dice, vamos a subir las ventas en un 15% este año para cumplir la meta. ¿Pasado qué? Esto está teniendo el comportamiento del mercado, le está diciendo al negocio, mira, podemos ajustar las ventas en un tanto para generar mayor rentabilidad. Eso es lo que denominamos nosotros revolucionar los estados, las finanzas, los estados de resultados, que no se queden en una información estática que te digan, te estás quebrando, pero ¿qué puedo hacer? Y bueno, vas muy bien, pero puedes mejorar en esto. Pero actualmente solo tenemos la posibilidad de saber que nos estamos quebrando, y es más, la información a veces llega demasiado tarde. Ya no es que nos estamos quebrando, cuando te llega aquí ya estás quebrado. Entonces, la importancia de usar estas herramientas es con ese fin. Y siempre será buscando el para qué me sirve. Entonces, por ejemplo, Machine Learning, una de las aplicabilidades que tiene es esto. Poder nosotros predecir y a partir de eso contribuir a un negocio para que verdaderamente se sostenga en el tiempo, haga los correctivos necesarios y no tenga que estar condenado a la quiebra cuando le llegue un reporte en el cual ya... Cuando llegue una pandemia. Exacto. Preguntas. El tiempo es muy corto, obviamente pues quisiéramos aún quizás hacer un tipo de workshop para aprender a hacerlo, pero pues, lamentablemente pues, el tiempo no lo va, ya si ustedes lo quieren hacer, se lo quieren, conclusiones que tenemos es la automatización y eficiencia, digamos, inteligencia artificial, se revoluciona o evoluciona el diagnóstico financiero y podemos automatizar tareas. Para nosotros los financieros esto sí que ha sido, digamos, nos vuelve a la etapa de los hechos porque realmente nos ayuda mucho. Javi me mencionó cuánto nos demorábamos antes haciendo un presupuesto o analizando, nos toma mucho tiempo y más si somos consultores. Si antes yo podía atender 2 o 3 empresas máximo, pues ahora yo puedo atender 10 o 15. Entonces también es posible, esto funciona y funciona muchísimo para los que somos consultores o quienes están
directamente pues, en una compañía, pues ahorra tiempo y nos podemos dedicar a lo que realmente tenemos que hacer, que es tomar decisiones, estrategia. A eso es a lo que nosotros debemos hacer uso de estas herramientas y es a lo que yo fui contratado o fui contratada. Y es para tomar decisiones. Oye, ¿qué está pasando con esta situación? Tienes que hacer esto, tienes que moverte. Pero si nos sentamos a hacer los cálculos, a hacer todo eso, pues ahí se nos va el tiempo y no hacemos lo que realmente tenemos que hacer. El análisis predictivo mejorado, Machine Learning, pues obviamente con el uso de las series temporales nos va, como les decía, a hacer unos pronósticos financieros mucho más precisos y detallados. La visualización definitivamente que está para el usuario final, el gerente, por su cuadro de mando puede ver casi que en tiempo real si esto lo tenemos conectado al ERP o al sistema contable. Yo no debo esperar hasta que el contador cierre el mes, 15 días después me entrega mi informe cuando ya para qué. O sea, yo conforme van pasando los días, el cliente puede ir viendo cómo va su empresa, cómo van sus ventas, cómo va su caja, cómo va su rentabilidad. Esto nos es bastante útil con Power BI y, por supuesto, ya aplicando esto en las finanzas, yo como consultora financiera, yo ya no, o sea, que un cliente me diga, no, hazlo en Excel, digo, pues mira, ya con estas herramientas, ya definitivamente ya hace parte de nuestro día a día. ¿Listo? Preguntas, bueno, no sé si quieres aportar algo. Andrea, Iván. Primero, enhorabuena a los PowerPoint. Tengo una duda, ¿no? Yo no he tocado un Machine Learning en guía, pero la tabla de predicción la tenéis desconectada. Eso me ha tocado. Bueno, no la filtras luego, solamente la plasmas, pero no la filtras. La idea es que sí esté conectado, pero con un tema de formato, la verdad que me dio y preferí dejar aparte para que no me hiciera ruido. Pero en realidad sí, o sea, la idea es que puede ser así, claro, preparar los datos, de hecho está ahí, yo los preparé, tenemos duplicados los hechos, lo agrupé para fijar solamente las ventas y con el script, me gané algún tema de formato que me dio, eso ya no me daba el tiempo, o sea, algo me pasó acá cuando cambiamos de, estamos en Chaco, algo pasó. Entonces, no me ríe de la parte, pero creo que es correcto. Tiene que trabajar con la misma pantalla. Bueno, no trabajo con ella y el teléfono. Sí. Pues bueno, entonces sí. Bueno. Los clientes y el japonés que cada día, el modelo también corre cada día. Sí. ¿Tenéis que crear localmente instalado? No necesariamente. Power BI tiene la posibilidad de ejecutar el script. Si vamos a pasarlo a Power Query, si vas a llevar el gráfico, sí. Pero si tú eres el sujeto del consumidor, no necesitas. Si tú eres el que va a modelar, sí tienes que modelar. Para una publicación del cliente y ya modelar. Igual, les quiero decir, si les llama más la atención todo este tema de DAX, de Power BI y todo eso, pues aquí nomás con ustedes, expertos, soy un experto en el tema de DAX. Entonces, bueno, si nos permiten, nuestro compañero, Juan Pablo, en este libro, todo el tema de Chile, ¿no? Estamos en las etapas. O sea que y se ha leído el libro, eso ya lo tiene de ellos, o sea que eso no. Sí, una consulta también. A la hora de hacer las predicciones, entiendo que podáis meter cosas puntuales en el tiempo. Es decir, imaginaros que en el 2021, en marzo, hubo una huelga de transporte o cosas así. Eso, ¿cómo lo informáis en el Machine Learning para que no predica, o sea, no haga predicciones a futuro teniendo en cuenta eso y algo puntual? Esas cosas puntuales, habrá que fijar dentro del parámetro de la tecnología estadística. Digamos que hasta allá, yo soy sincero, lo que me digo que estaría bien para que la primera respuesta. Porque eso ya sería dentro de él, ¿me entiendes? Sí. O sea, no tanto dentro de él, sino del modelo estadístico que en este caso, con el de Aníbal, tenemos que ver qué argumento le tenemos que modificar para que tengan en cuenta que hay alguna anomalía y la cual no te haga ruido en el cálculo. Claro, porque tienes el año del COVID, ¿cómo puedes hacer para decirle que esos son anomalías? Eso debería decir que lo podríamos poner un tope lógico de encima de las ventas y si te encuentras algo por el límite, si encuentras algo por debajo de ahí. Lo que haremos normalmente para poner un formato
Por ejemplo, en Excel a veces también, si yo quiero que no me tenga en cuenta el máximo, sino yo digo hasta dónde puede llegar y lo que se pase de ahí, ok, pues déjame lo cumplido o pero no me hagas excluido, o sea, no me lo saques proporcional al dato mínimo que encuentras en el sistema de datos. Eso sí puede hacer. Una anomalía nos puede dañar todo el mundo. Si haces ese script de R, luego lo subes al servicio y programas su actualización, se actualizaría desde el servicio como una prueba normal. Sí, sí, cuando lo que estés tú arrojando como resultado sea la tabla. Si estás entregando el gráfico, tendrías que tener una licencia especial para eso. Ya que ha dicho David de tema de licenciamiento, claro, a modelo Barnes, el cálculo puede ser más complejo, ¿no? Con el licenciamiento pro entiendo que basta, pero si ya el modelo se va más de 2 horas, ya que es un licenciamiento. Muchísimas gracias. Bueno, lo único es optimizarlos un poquito mientras voy a ver si yo el control y comentarios. A ver, ¿puedes compartir algo? Bueno, vaya hombre. Vale, lo único para que sepáis el grupo de Power Platform sabía que todos los meses, el último mes, a partir tenemos un montón de vídeos y más, como ya lo hemos hecho como fijo, el último lunes de mes, una sesión, ¿de acuerdo? Hay sesiones online y sesiones presenciales. Las presenciales se las puede seguir, pero como no cortamos el asunto de aprendizaje, pues el día 31 de julio hay una sesión online en la que vendrá nuestro compañero José Manuel Pomares para hablarnos de contextos de clase, para que sepáis que va a estar online y que si no lo vais a tener en el grupo de YouTube, si alguno no puede